En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Mis queridos hermanos, seguimos en este retiro de Semana Santa, aquí dentro de su programa Abba Padre y también el canal de la Renovación Carismática Católica Dominicana. El día de hoy tenemos un tema también muy importante. Todos los temas tienen su razón de ser, va de una manera unida y en progresión. Así que si no viste el primer día, el lunes santo, te invito a que vayas. Está en YouTube esa primera intervención de nuestro hermano Henry Valenzuela. Luego ayer tuvimos a nuestro hermano Wellington Rivera con el segundo tema. Y el día de hoy el tema es un tema un poco curioso, pero lleno de mucho significado. El tema es: ¿soy yo acaso, maestro? Es la pregunta que van haciendo cada discípulo cuando Jesús dice que alguien le va a traicionar. Alguien de los que está ahí comiendo a la mesa con él le va a entregar. Y empieza cada uno de los discípulos pues a cuestionar al maestro: ¿soy yo acaso? Pues de eso trata el tema del día de hoy. Así que te invito a que tengas un corazón abierto a lo que el Señor quiere hablarte en este día a través de este tema. Tenemos a nuestra hermana Milagros Hernández, que nos va a iluminar a través de esta conferencia cómo debemos responder al Señor que nos pregunta, que nos cuestiona, a ti y a mí. Hola, ¿cómo estás, querido hermano y hermana que estás en sintonía con la Renovación Carismática Católica Dominicana? En esta Semana Santa, esta Semana Mayor, luego de vivir esta Cuaresma de manera tan intensa, tan profunda, que nos ha llevado a la reflexión personal, que nos ha llevado a esta semana para encontrarnos con el Señor, es bueno que este miércoles santo tomemos la lectura del Evangelio y podamos juntos adentrarnos en la palabra, recoger todo lo que el Señor tiene para nosotros y abrir nuestro corazón para recibirlo de una manera honesta, transparente, consciente, como a Él le gusta, para que así trabaje en nuestro interior. El Evangelio de hoy es un Evangelio que a mí particularmente me impacta mucho por ser el personaje que es y por ser el acontecimiento que marca un antes y un después de la vida de nuestro Señor. Y es el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, el verso 20 y siguiente. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: al atardecer se puso a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: yo les aseguro que uno de ustedes me entregará. Muy entristecidos se pusieron a decirle uno a otro: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más vale ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿soy yo acaso, Rabí? Le dice: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Es impactante cómo en este momento de la historia de la salvación tuya y mía se devela quién va a entregar a Jesús
a los fariseos? ¿Quién va a dar la estocada final que dará inicio a la pasión y muerte de Jesús para salvarnos a ti y a mí? Nosotros como iglesia creemos que Dios nos da el don de la libertad y que cada uno de nosotros nacemos con esa característica, con ese don de ser libres, de tomar decisiones libremente, incluso de negar a Dios desde nuestra libertad. Y es evidente que cada uno de los discípulos hasta ese momento había tomado la decisión libre de seguir a Jesús, la decisión libre de estar en su presencia, de llamarle maestro, de comer en su mesa, de tener una intimidad que muy pocos tuvieron, porque ellos fueron los 12 discípulos elegidos dentro de aquellos 72 que fueron a evangelizar, de los demás que estuvieron en el peregrinar con Jesús, de la mano de Cristo. Nosotros, nuestro propio juicio, y en ese momento el de ellos los llevó a decir, Él es el maestro, Él es el verdadero, Él es el que se había escrito. Pedro en un momento dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios Altísimo, cuando preguntaban entre ellos, y el Señor le dijo, ¿quién ustedes creen que soy? Entonces, hablar de Judas, hablar de los discípulos, es hablar de los amigos de Jesús, es hablar de hombres que usaron esa libertad maravillosa que tenemos por don y optaron por la propuesta de la salvación de Jesús. En el caminar de cada uno de ellos, nosotros podemos ver cómo su ímpetu, su arrojo, su entrega era real, evidente, pero solamente en su corazón podía estar la voz de Dios, la voz del enemigo que también nos acecha y nuestras propias decisiones. ¿A qué me refiero con esto? A que dentro de todo ese caminar, su vida fue transformándose y se va transformando también en nosotros cuando le damos la oportunidad a Jesús de penetrar hasta todo nuestro ser, no solamente un área de nuestra vida, no solamente queremos que trabaje en el área económica o en el área familiar o en el área personal o en el área laboral, que son diferentes espacios donde nosotros le damos cabida al Señor. Es en todos los espacios y de ahí entonces nace una transformación integral, una transformación completa de nuestro ser frente a Dios. Sucede que ellos caminaron 3 años con Jesús y dentro de los acontecimientos que me llama la atención en la persona de Judas es, por ejemplo, cuando la mujer derrama el perfume sobre los pies del Señor y los enjuga con perfume. ¿Quién sale? Es Judas diciendo, pero mira esto, hubiéramos utilizado ese perfume, lo hubiéramos vendido, hubiéramos podido dar a los pobres de comer. Una actitud diligente, una actitud proactiva frente a lo que el reino de Dios supone, que es entregarnos a los demás y optimizar nuestros recursos para mayor gloria y honra de Dios en todos los aspectos. Sin embargo, es muy triste entender que ese mismo Judas, por dinero, lo lleva a entregarse con los maestros de la ley, con los fariseos. Judas revela que en el interior de cada ser humano, nuestras decisiones y nuestra ambivalencia puede crearnos una doble vida, una doble moral frente al Señor, una de la iglesia y una aún no entregada a Cristo, por la cual le abrimos la puerta al demonio para que ataque, para que nos asedie, para que nos moleste, para que nos retrase la gracia de Dios. Porque no solamente Judas traicionó a Jesús, también lo hizo Pedro, también lo hizo Tomás. El resto de los discípulos abandonaron al Señor. Herirán al pastor y las ovejas huirán. Huyeron todos. Pero en la persona de Judas radica una diferencia. Y esa diferencia es la que vamos a estar viendo. ¿Por qué? Porque Judas, si bien traicionó al Señor, no fue quien lo mató.
no fue quien lo crucificó, sino fue el instrumento que dio paso a ello. O sea, no fue Judas que mató al Señor, fueron nuestros pecados, fueron nuestras debilidades las que Jesús subió al madero. Si recordamos que la paga del pecado es la muerte, Jesús debía morir para pagar por nuestros pecados. Pero ¿cómo es que en este momento esa gracia que Judas había recibido se torna en su contra, se torna para apostar? Y es que en el momento que el Señor le habla y le dice, tú lo has dicho, no le está diciendo que te condena, no le está diciendo que te maldice, le está diciendo que a pesar de merecer o de entender, como dice la palabra anterior, que valdría más no haber nacido, Él estaba ahí, Jesús sigue ahí. A pesar de entender que nuestras acciones van en contra de su palabra, a pesar de notar, de ver, de saber que podemos ser capaces en nuestra libertad de traicionarlos, que podía entender que su traición estaba consumada, Jesús seguía ahí. ¿Y qué pasó con Judas? Judas tenía un hueco en su corazón, tenía un vacío, porque no había dado todo por Jesús. Y esa parte de su vida que no había sido rendida a los pies del Señor, ocasionó esa puerta abierta al enemigo para que no confiara en lo que durante 3 años vio de manera de testimonio de Jesús. Un hombre que vio cómo Jesús resucitaba a los muertos, daba sanidad a los enfermos, vista a los ciegos, limpió leprosos, predicaba de manera íntima, comía, dormía y estaba con él. El demonio tomó eso y lo mantuvo apartado. Recuerdemos que el pecado nos aparta de la gracia de Dios, que el pecado es como una sombrilla que no permite que el agua y el rocío, la lluvia del amor de Dios nos empape. Entonces esas áreas de nuestra vida que nosotros aún no le hemos entregado al Señor, son esas puertas que le abrimos al demonio para que nos ataque, para que nos dé la palabra, nos dé la cizaña de mala, de muerte. Una cizaña que nos aparte, que haga que nosotros nos sintamos fatigados de evangelizar, que nos invite a nosotros a alejarnos de la palabra, alejarnos de la obediencia, alejarnos de la humildad y poco a poco nos transforme en una persona que llevemos doble vida frente al Señor. El enemigo indudablemente lo engañó. El enemigo indudablemente le arrancó la esperanza. Esa esperanza de la muerte y resurrección de Cristo, esa esperanza de esperar en la palabra del Señor y que fuera la decisión del Señor perdonarle o no, mas no desfallecer ante esa posibilidad. Indudablemente, ante esa debilidad de Judas, el demonio atacó con furia, el demonio atacó directo y lo arrastró hasta la muerte, hasta pagar con su propia vida lo que ya Cristo iba a pagar por él. Arrebató esa confianza, esa dirección del Señor. Es duro porque si yo veo a Judas, me veo a mí y veo a mis hermanos que caminamos en la fe del Señor, que hemos decidido libremente seguir a Cristo, que hemos decidido libremente predicar el Evangelio de la Buena Nueva, ir a donde el Señor nos envíe y anunciar que Él está vivo. ¿Y por qué nos veo en esto? Porque somos humanos, errantes y pecadores. Y cada pecado, cada situación que no presentamos a Jesús y que nos guardamos para nosotros, va creando ese vacío como tenía Judas. Va creando ese soslayo de buscar, porque Judas se arrepintió amargamente, pero lo atacaron las dudas, lo atacó aún más el demonio y llevó a acabar con su propia vida. Y veo muchos hermanos que comenzaron conmigo, que ahora no están en el camino,
porque esas áreas de sus vidas donde hay pecado, donde habitaba el pecado, no las rindieron a la presencia del Señor. Fueron engañados por el enemigo y sus libertades fueron atadas a las cadenas de ese pecado. Porque el trabajo del demonio es retrasarnos la gracia del Señor, retrasar las bendiciones del Señor a un punto tal que nos llegue la hora del partir de este mundo y no estemos agarrados de la mano de Cristo. Y cuando vemos estas situaciones es triste, porque sucumbimos ante el pecado, pero Jesús nos propone la gracia, nos propone un perdón irreprochable, nos propone un perdón inmesurable, como es Él, grande, poderoso, un perdón que redime, que transforma. La invitación de Jesús es a volver de cualquier área de tu vida que aún no ha sido entregada a Él, porque ya Él la conoce. Cuando Judas le pregunta, esa pregunta fue tan icónica, o sea, ¿soy yo acaso, Rabí? Y esa respuesta aún más, tú lo has dicho. Que yo no sé de ti, dice el Señor, que yo no conozco de tu interior, dice el Señor, que yo no sé de tus pensamientos, si eres hechura de mis manos, si has salido de mi amor, si has salido de mi presencia, si yo te pensé antes de que fueras creado, si eres un sueño, una sonrisa de mis labios, ¿cómo no saber cómo actuarás, cómo pensarás? Si antes de que nos dirijamos a Él, Él sabe lo que le vamos a decir. Pero la diferencia es que tú también lo sepas y que esa confianza libremente se la des a Jesús. En este miércoles el Evangelio nos invita a reflexionar esas áreas de nuestra vida que todavía no se rinden a los pies de Jesús por temor, por rencores, por odios, por falta de perdón, por cualquiera que sea el fango donde estemos hundidos. No importa qué tamaño, qué tan hediondo, qué tan profundo sea el fango donde estés. No importa si aún no conoces al Señor o si lo estás conociendo ahora, si tienes años conociendo al Señor y todavía tienes un área llena de fango. No importa cuán profundo, Dios nos llama a que nos presentemos tal cual en esa área para ser salvados por Él, para ser libertados por Él, para que no corramos la suerte que corrió Judas de perder la esperanza en aquel que le ha dado todo y que le había dado su confianza también. Yo me imagino a Jesús sabiendo esto y teniéndolo al lado. Qué amor tan grande y qué dolor tan grande pudo haber tenido. De esa sabiduría, de ese saber que pudo haber sido otra cosa la historia. Pero algo que me resonó aún más y que lo había comentado antes, es que fue un error que cometió Judas. Un error que dio paso a la pasión y a la muerte de nuestro Salvador. Y que con esa pasión y muerte abrió la puerta de la resurrección, de la que tú y yo somos testigos, de la que todos somos testigos, del marco donde se divide la historia antes y después de Jesús, donde se cumple la promesa. Otra historia fuera, si el arrepentimiento de Judas hubiera llegado a desembocar en tener esperanza en Jesús, otro hubiera sido el tormento de Judas. A veces en pecado nos asustamos y no queremos ir a la confesión, porque entendemos que vamos a ser juzgados, que quizás no vamos a ser comprendidos. Y todo esto, hermano y hermana, es mentira del enemigo. Porque recibir paz, recibir liberación, recibir una palabra de aliento, una mirada atenta, un oído de escucha, nunca podría suponer el rechazo, la distancia y la falta de esperanza que el enemigo nos propone cada vez que nos tenemos que ver frente al sacerdote para confesarnos y en el momento de oración para hablar con Jesús. Ese miedo, esa vergüenza no vienen del Altísimo, viene del egoísmo, del orgullo humano y sobre todo de la inducción del enemigo en nuestras vidas. El dolor de pecado nos puede enloquecer. Cuando una persona ama tanto
y traiciona, ese dolor puede ser profundo, porque Judas enloqueció de ese dolor, de esa traición. Cuando Judas se dio cuenta de lo que había hecho, ni siquiera la paga, que eran las monedas que había recibido, 30 monedas de plata, las vio con gusto, no hizo nada con ellas, las tiró, las devolvió, se arrepintió de corazón, enloqueció de ese dolor que le provocó el pecado. Pero no podemos ignorar que si bien estamos dolidos, si bien estamos en ese momento de reconocimiento, debemos correr a la presencia del Señor. Debemos correr a la gracia, porque donde el maligno tuvo para tomar, fue de esos momentos donde no acudió a quien estaba con él, que le podía libertar. Jesús está a nuestro lado día con día, momento a momento. Y estamos justamente a mitad de la Semana Mayor, a mitad de este paso de iniciar la Pascua, el paso de Jesús por el mundo, el sello de la gracia de Dios eterna, omnisciente y omnipotente para nosotros. Para disfrutarla, vamos a la confesión, vamos a entregarnos, vamos a abrir el corazón, que es lo que Jesús más ama de nosotros. Olvidemos qué tan profundo es el fango, amigo y amiga, y dejémonos llenar y transformar. No vale de nada tener una vida de iglesia si no abrimos todas las áreas de nuestra vida a Dios, pues Dios obra según la libertad que nosotros le damos en nuestra vida. La soberbia, el rencor, el odio, no deja que la esperanza de Dios se guarde en nuestro corazón. Yo he escuchado palabras y nos hemos reído mucho en algunas prédicas cuando mencionamos el famoso yo soy así, nadie me va a cambiar, y nos reímos porque regularmente son frases que utilizamos y decimos, no, que Dios me quiere así, es que yo soy así, nadie me va a cambiar eso. ¿Quién dijo eso? Si Dios transforma todo. ¿Quién dijo eso? Y más si son actitudes que no favorecen a tu alma, que no favorecen a tu caminar hacia Dios. Ese yo soy así, sí, yo puedo decir, yo soy así, hija de Dios. Y todo lo que soy es porque Él lo ha permitido y porque me ha concebido así. Yo busco ser esa concepción de Dios fehaciente y viviente en este tiempo. Y nos reímos más cuando hay frases como, bueno, yo lo voy a hacer así, que Dios me ayude, sin haberlo consultado antes con Él. No tuviera que tomar nada a la ligera si lo consultara con Él. Quizás a Judas le faltó consultarlo con Jesús. Quizás a Judas le faltó confiar más en aquel con el que estaba. Quizás a nosotros nos falta esto. Hermano que has caminado tanto tiempo en la iglesia, ¿hacia dónde vas? Algunos hermanos de ministerio en ministerio, entendiendo que nos dejamos guiar por el Señor, pero nuestra relación con Jesús, ¿hacia dónde vas? Imaginemos que estamos frente al Señor y que le preguntemos a Él, ¿cómo estamos con Él? ¿Qué le alegra de mi vida? ¿Qué le alegra de mi corazón? ¿Qué le alegra de mi obrar? Qué espontáneo podemos ser nosotros en nuestra relación con Dios, que también podamos decirle, Señor, pequé contra ti. Señor, pude haberlo hecho mejor, perdóname. Señor, sé que he fallado en esta área de mi vida. Es complejo el ser humano, pero este es el tiempo propicio para desmontar todas estas ideas de qué tanto tenemos que hacer para acercarnos al Señor, desmontarnos de toda esa, se podría decir, ese ambiente de creer que hay que hacer mucho para acercarse, de que yo debo ir con diferentes cosas ante el Señor, con diferentes actitudes, con tantas cosas. Realmente es abrumador a veces pensar en todos los requisitos que nos ponemos para entrar en la presencia del Señor cuando estamos en pecado, que a veces no queremos ni entrar. Y es entendible cuando nos ponemos frente a Dios y decimos, bueno, es que no me he confesado, es que no me siento bien, es que yo metí la pata muy profundo, es que tengo vergüenza, es que tengo miedo.
es que me piden que yo tengo que dejarlo todo atrás, es que tengo que estar decidido y totalmente en actitud de luchar y con muchas cosas más. Y qué bueno, sí, qué bueno. Pero Dios me está pidiendo solamente que me presente ante Él. Porque Él sabe nuestro pecado. Pero quiere redimirnos por nuestra libertad y deseo libre de redimirnos. No porque alguien me asuse. Si por algún motivo alguien te empuja a ese momento de perdón, bienvenido sea, pero que sea tu libertad, que sea tu corazón el que se acerque a Jesús como esté, para entrar en una intimidad con Él y poder experimentar la revelación de su gracia. Porque algo ha pasado, hermano y hermana. Y es que no estamos en el momento de Judas, estamos en el 2022. Estamos a mitad de la Semana Mayor, a mitad de encontrarnos de nuevo con el crucificado. Y estamos en el momento propicio de identificar en qué momento hemos traicionado la confianza y el amor de Dios. En qué momento hemos transgredido esa gracia en nuestra vida y podemos tomar una decisión diferente. Estamos en punto de tomar una decisión diferente, de usar esa libertad y volver al Señor, y volver a sus brazos, y caer en su presencia de rodillas y decirle: Señor, que tu muerte pague mis pecados y que tu resurrección me lleve a tu vida eterna. Estamos en el punto de nosotros identificarnos, de reconocernos con libertad, con honestidad, frente al Señor Jesús. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Pasemos balanza. Una balanza así sencilla. ¿Cómo está? Alta, bajita, mediana. ¿Cómo está? Y sobre todo, ¿cómo está Dios conmigo? Y yo lo digo porque me ha pasado que a veces quisiera decir: bueno, es que no estoy tan bien delante del Señor, quizá no he hecho esto. Y hablo de Él como si fuera en una tercera persona, como alguien lejano. Caigo en la cuenta, inmediatamente digo: Señor, estoy hablando contigo, vamos a hablar. Señor, no me siento bien con esto que he hecho, sé que lo puedo haber hecho mejor. Dame tu luz, dame tu espíritu, dame tu fuerza. Tú conoces mi proceder, tú conoces lo que pensé, tuve miedo. Señor, llévame a ese momento en el que yo decidí traicionarte y ayúdame a cambiar de decisión. Ayúdame a encontrar el deseo, el gusto, el honor de alabarte, bendecirte y glorificarte. Quítame el miedo de no hacerlo. Dame la esperanza de confiar en tu perdón y en tu misericordia. Y han sido los mejores momentos de oración de mi vida. Una conversación clara y honesta con Jesús. Esa conversación de Jesús y Judas fue una conversación en un ambiente de preparación para el paso. A mí me llamó mucho la atención de que justamente en ese momento iba a pasar la institución de la Eucaristía. Y cómo aún así Judas fue guiado por su orgullo, por su vacío, por su pecado, asusado por el demonio, convencido por el demonio, y traicionó a Jesús. Y es triste que no pudo haber espacio para la esperanza, porque cuando vemos también los demás discípulos, en el momento de apresar a Jesús, huyeron. Y cuando hablamos de Pedro, Pedro lo traicionó directamente. Dijo: yo no lo conozco. Y fueron palabras que Jesús le dijo a ambos que se cumplieron. Jesús le dijo a Pedro que antes que cantara el gallo lo iba a negar 3 veces. Jesús le dijo a Judas: tú lo has dicho. Y las actitudes fueron totalmente diferentes. Es totalmente diferente un corazón que se abre de par en par y vive de rodillas ante Dios, porque será levantado frente al mundo, como le pasó a Pedro. Dice la palabra que Pedro lloró amargamente, pero Pedro no se alejó. Pedro no se alejó. Pedro se quedó
hasta que se cumpliera la palabra. Y el momento culmen de Jesús y Pedro fue cuando se vieron luego de la resurrección, que Pedro se lanzó, estaban pescando, se lanzó y fue al encuentro. Y el Señor lo reconoció pecador y lo levantó y lo perdonó. Y le dio una gran responsabilidad. Y yo te aseguro que una de las claves para que el Señor confiara esto a Pedro era la honestidad hasta el nivel de ser honesto en su traición y en su falta. Porque todo lo que tú descubres ante el Señor lo trabaja. El Señor no está para juzgarnos, el Señor no viene a condenarnos, el Señor viene a salvarnos hasta de nosotros mismos. Y si vinimos al caso, Judas corrió y vendió a Jesús y se lo entregó a los escribas y maestros de la ley. Pero Pedro negó a Jesús en su propia cara. Pedro negó a Jesús y llegaron a chocar sus miradas. Pedro estaba ahí frente a frente, en ese momento de traición. Y aún así tuvo ese espacio para esperar, aunque llorar amargamente. Y ese llorar amargamente de ambos es el inicio a una conversión, a una transformación. Pero debemos seguir dando pasos firmes hacia esa conversión. Y el segundo paso, luego de sentir este arrepentimiento y ese dolor de pecado que pudiera enloquecerte según tanto amor le tengas al Maestro y tanto le conozca y tanto le sirvas, el segundo paso es mantener la esperanza en la bondad y en la presencia de Jesús. Es correr a su presencia, es correr a buscar su refugio, su palabra. Señor, haz lo que quieras de mí, pero aquí estoy. Mira que he pecado, mira que he metido la pata, mira que estoy en el fango, sálvame, rescátame. ¿Cuántas veces en la palabra el Señor nos dice que no tengamos miedo? ¿Y cuántas veces no hemos perdido bendiciones del Señor por tenerle miedo al no ser honestos con Él? Cuando ya Él lo sabe todo, como le dijo a Judas, tú lo has dicho. Nosotros que tenemos mucho tiempo en la iglesia, este es un evangelio para reflexionar profundamente de nuestra relación con Jesús. Porque a veces podemos caer en la doble vida, la que muestro en la iglesia, la que muestro en la casa, la que muestro con mis amigos, la que muestro con mi comunidad. Es un momento de reflexión profunda. Yo te invito a que tomes tu lápiz, una libreta y empieces a pasar esa balanza de la que hablamos y a escribir. Es una actividad que realmente te ayuda. Pedir el Espíritu Santo para que todo aquello que escribas ahí sea motivo de confesión, sea motivo de conversión, sea motivo de transformación y de florecer en Jesús. ¿Qué pecado pudiera ser tan grande que el Señor no pueda perdonar? ¿Qué pecado pudiera ser tan ofensivo que el Señor no pueda redimir? ¿Cuál? Yo me pongo a pensar y no encuentro. Porque la muerte de Jesús pagó por todos los pecados del mundo. Del mundo. Pero para que esa paga se haga efectiva en mi vida, es necesario, conveniente, prudente, que yo tenga la disponibilidad y la libertad de aceptar esa transformación en mi vida. Que yo libremente quiera convertirme y pida su ayuda. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Por ende, ¿qué pecado puede ser tan grande si el más grande ha muerto por ese pecado? ¿Qué profundo puede ser si esa libertad ya fue dada por Jesús a nosotros, a ti y a mí? Cuando pienso en la cruz, pienso que esa palabra hecha vida sigue transformando corazones aún más, sigue llenándonos, que
Puedo pedirle al Señor que de esos latigazos que yo debí merecer y que Él tomó por mí, me dé las gracias para no volver a pecar. Me dé las fuerzas para no volver atrás. Nosotros vamos mañana a celebrar este paso de Jesús, esta Pascua, la Pascua, el paso de Cristo por la humanidad. Pero ¿qué tanto podemos hablar de la humanidad en mi vida, en tu vida? Que Jesús pase y se lleve todo de verdad, que se lleve todo con fuerza, porque yo tengo esperanza en Él. Esta es la invitación, a que no perdamos la esperanza como la perdió Judas, que con esto perdió su vida. Yo quisiera que tengamos la esperanza en Jesús. Jesús quisiera que tú tengas la confianza de entregarle tu vida a Él, porque ni la muerte podrá, ya que Él la venció. La muerte no podrá arrebatarte de su amor, ni siquiera esto. Entonces, podríamos decir con amor, con gracia, con reverencia: soy yo, Maestro, el que te falto cuando cometo pecado en la Eucaristía, por ejemplo, en las relaciones de pareja que han sido tan asediadas, en la violencia intrafamiliar que está de moda ahora, parece una moda del infierno, el hecho de que las parejas se maltraten, de que lleguen incluso al asesinato y a la muerte. Y hasta ahí Dios tiene toda la autoridad que tú le permitas, que tú le des en tu vida para transformar por completo. Nos toca reconocernos pecadores para no sucumbir ante los ataques del maligno que nos llevan a una muerte segura, sin esperanza de resurrección. Nos invita el Señor este miércoles a volver a la fuente de su perdón y su gracia. Nos invita a que decidamos por Jesús, que decidamos por la salvación, que decidamos por su misericordia, que usemos este juicio que se nos ha regalado, esta libertad tan hermosa, para elegirlo a Él, que lo único que quiere es nuestra salvación y nuestra libertad, que quiere nuestra felicidad, que quiere que vivamos con la esperanza, que vivamos aferrados a Él. Y no porque le haga falta a Él. Él es Dios. Es porque su hambre es vernos a nosotros saciados y llenos de alegría y llenos de esperanza. Volvamos a la fuente y digamos: soy yo, Maestro. Soy yo la que he faltado, Señor. Soy yo la que necesito más de ti. Soy yo la que no puedo con la droga, la que no puedo con esta lujuria, la que no puede con el deseo de robar, la que no puede con el deseo de asesinar, la que no puede dejar de mentir, la que no puede dejar de envidiar. Soy yo, Señor, la que no puede dejar la ira, la que no puede dejar el orgullo, la vanagloria. Soy yo, Señor, la que no puede con este pecado en mi vida, sea cual sea. Soy yo, Señor, y estoy aquí para que seas tú el que lo transformes. Volvamos a la confianza de aquel que nos ha amado. Pidámosle a Jesús que nos transforme. Nosotros vamos a tener un momento de oración ahora, y yo te invito que ahí donde estés, luego de que tengas este papel, ¿verdad?, este lápiz, que hayas podido anotar, y si no lo has hecho, que lo hagas después de este momento de oración, puedas reconciliarte con Él en un momento íntimo. No tienes que decirle a nadie, a menos que vayas a confesarte, que esto sea una relación tuya y de Jesús, una libertad entre tú y Él, una intimidad, y que de ahí puedas recibir las fuerzas para ser transformado. En mi vida, estos últimos meses, yo he vivido un proceso muy largo de enfermedad, y en medio de la enfermedad yo quería tener el control hasta de lo que el Señor pudiera hacer. Yo no quería soltar ese control, yo quería
saber qué iba a pasar, cómo iba a pasar, cuándo iba a pasar, por qué iba a pasar. Y no quería darle ninguna participación directa al Señor. ¿Por qué? Digo directa, porque yo quería saber su voluntad para saber qué yo iba a hacer y no su voluntad para yo hacerla. Y llegó un momento en el que yo le decía, bueno, Señor, es que yo quiero esto. Mi presión empezó a elevarse y todas esas emociones y todo ese estrés y toda esa congestión me llevó a elevar la presión y repercutió mucho en mi físico. Y por muchas ocasiones me dijeron, Milagros, que te calme, Milagros, que por favor bajes la guardia, que mira que el Señor está obrando. Y yo decía, pero es que no lo veo, pero es que no lo siento, pero es que no entiendo. Y llegó ese momento de yo negar esa esperanza y esa gracia, y yo decía, soy yo, Maestro, soy yo la que me estoy alejando. Toma tú el control, Señor, toma tú la fuerza. Y recuerdo como ahora que me mandaron 15 días de licencia sin poder salir de mi casa, sin poder hacer nada. Y era que el Señor me estaba diciendo, es que me tienes que dar el control para que yo pueda obrar, para que yo pueda hacer. No eres tú, Milagro, soy yo. Soy yo el que controla el tiempo, soy yo el que sé. Déjame obrar, déjame trabajar esa área de tu vida, déjame entrar no solamente a tu enfermedad, sino a tu corazón. Y les digo que fue un periodo de 15 días en reflexión total de cuánto me faltaba a mí por entregarle a Jesús para que Él fuera mi Señor en esas áreas de mi vida que yo creía tener control. Y cuánto hoy veo totalmente la diferencia. Pero en ese momento de no haber entregado, el Señor me decía, tú lo has dicho, Milagros. Y hoy puedo decir que mi vida completa, en todas sus áreas, trabajo, mi forma de madre como mujer, en la universidad, todas y cada una de las áreas están ahí a los pies del Señor. Un día que otro hago una rabieta y vuelvo a su presencia y me instruye y me enseña y me guía para ser mejor y me guía para sus planes que son mayores que los míos. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos donde quiera que estés, que te recojas, porque vamos a invitar a nuestro buen pastor, a nuestro buen pastor, a nuestro Rey, del cual nosotros vamos a partir de mañana a vivir el triduo. Vamos a pedirle que en este jueves nos dé tanto amor, tanta fuerza. Amado Jesús, danos tu fuerza. Amado Jesús, tú que estás aquí, estás en cada hogar, en cada lugar donde esta transmisión está llegando. Te pido encarecidamente, Señor, que acojas sus corazones, que veas sus necesidades de afecto, de perdón, que han sido transformadas en miedo, en egoísmos, en envidia, Señor. Y que pueda, Señor, tomar cada una de estas debilidades y clavarlas en la cruz este Viernes Santo. Que puedan mis hermanos, Señor, ser resarcidos por tu perdón magnífico, magno, Señor. Amado Jesús, que puedas entrar a sus vidas y que sean transformadas verdaderamente en ti. Que tu plan de salvación se haga vida en su vida. Que tus pasos hagan camino para que ellos puedan andar. Señor, que siempre vean la guía y la esperanza en ti. Que no desfallezcan, Señor. Que su mirada no se desvíe de tu gracia, Señor. Que puedan alcanzar de tu misericordia, Señor, en cada momento, en cada área de su vida. Mira que aquí hay hermanos que están siendo libertados porque sienten tu presencia en este momento. Porque tu presencia está ahí para recoger su pecado, para recoger su llanto, para recoger su necesidad. Hermano y hermana, entrégale a Jesús todas tus necesidades en esta hora, todos tus vacíos, todo tu pecar. No importa cómo suene, si suena feo o suena muy feo. Lo que importa es que Él está ahí para recogerlo,
que Él no se va, que Él se queda contigo para ayudarte en el momento que tú abras tu boca y se lo pidas, como ahora. Bendito y alabado eres, Cristo. Bendito y alabado eres, Señor Jesús, que eres el servidor de todos los servidores, que eres el servidor de todo tu pueblo. Te exaltamos, Señor, te adoramos, Cristo, porque tu amor nos inunda, porque tu amor es profundo. No podemos entender, no podríamos entender la magnitud de tu poder y gracia, Señor, porque llega a lo más profundo de nuestro fango y nos saca a la luz y nos limpia y cambia, Señor, nuestro rojo carmesí por blanco como la nieve. Bendito y alabado eres, Jesús. Santo y poderoso eres. Que en tu cruz, Señor, sean clavados todos los pecados, las iniquidades de nuestros hermanos y las mías, para que podamos resucitar contigo, para que podamos validar tu esperanza en nuestros corazones y en los del mundo entero, Señor, porque tú nos conoces, buen Maestro, y nos quieres seguir enseñando. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias por tu Espíritu, por lo que has empezado a hacer, por lo que sigues haciendo y por lo que harás en cada corazón y en cada persona que está presente a través de esta oración. Bendito eres, Señor. Gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias a ti, Madre, por tu intercesión. Gracias por estar ahí, siempre vigilante de los pequeños, para que lleguemos a la presencia de Dios, para que veamos su rostro en la eternidad. Gracias, Señor. Recibimos tu amor, recibimos tu alegría y tu paz, y ese Espíritu que nos mantiene unidos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espero que este tema haya calado en tu corazón, te haya ayudado a reflexionar y acercarte más al Señor. Es la finalidad de este retiro de Semana Santa, que logremos interiorizar en nosotros qué no anda bien, qué debemos de cambiar, qué debemos de mejorar, para así prepararnos para vivir esta Pascua, este trido pascual con mayor intensidad, con mayor conciencia, y acompañemos al Señor en su pasión, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. No te pierdas mañana nuevamente nuestro retiro a la misma hora y por el mismo canal, así que te esperamos tu sintonía. Recuerda que siempre estos temas quedan guardados tanto en el canal de YouTube de la Renovación como de Abba Padre Internacional. Pueden verlo para si se lo perdieron, si no llegaron a tiempo, ahí estarán para ustedes. Bendiciones y nos vemos mañana, si Dios lo permite, con otro nuevo día de retiro.